8 de la mañana con 31 minutos. En línea está, le damos la bienvenida, le agradecemos el tiempo, la voluntad de conversar con nosotros a esta hora en esta primera conexión de Polar Comunicaciones al presidente del Consejo Regional, el natalino Tolentino Soto. ¿Cómo está, Tolentino? Buenos días, gusto de saludarlo. Hola, buenos días, Mauro. ¿Cómo anda? Muy bien, gracias. Muy bien. Gracias por el contacto. Me parece. Oiga, ha criticado, ha sido duro en las últimas horas respecto del lento envío de proyectos desde la Intendencia. Hay inquietud, ha dicho, en la corporación por la falta de definiciones en políticas claves para la región en temas como deporte, vivienda, salud y otros. Hay varias cosas que conversar, pero ¿a dónde apuntan directamente las críticas, presidente del CORE, Tolentino Soto? Bueno, mire, la verdad, Mauro, que yo diría que eso interpreta un poco una preocupación que existe respecto a cómo iniciamos este nuevo proceso. Acaba de instalarse un nuevo gobierno. Nosotros estamos para apoyar indudablemente en nuestro trabajo, nuestra labor, para mejorar, para aprobar y poner en valor las diferentes inversiones públicas que se hacen en la región. Pero hay preocupación porque ya ha pasado un mes y tanto, ¿cierto?, de la instalación del gobierno. Vemos que no ha habido cierta información respecto a cuál va a ser un poco la carta de navegación que va a tener el gobierno en materias como, por ejemplo, en políticas habitacionales. ¿Qué va a pasar en el tema energético? ¿Cierto? ¿Qué ocurre, por ejemplo, con el plan de promoción de la Patagonia, que es un proyecto que ha sido financiado por el gobierno regional durante varios años, y yo diría con bastante éxito también, independiente de todas las responsabilidades que debe asumir, ¿cierto?, el Ejecutivo en esta materia, de revisar su puesta en marcha, su ejecución? Nos preocupa que este se detenga, porque indudablemente estamos justo en una época de invierno, que es cuando el sector turístico, por ejemplo, realiza su planificación y la promoción previa, vislumbrando lo que va a ser la próxima temporada. Todo este tipo de cosas se pone inquieto. Yo diría que no ha sido una crítica dura, ha sido más bien, ¿cierto?, un poner sobre la mesa temas que importan a la región. Para el Consejo Regional, semana a semana, ¿cierto?, mes a mes, cuando tenemos que aprobar los diferentes proyectos, ¿cierto?, estudiar cada uno del trabajo que se realiza en cada una de estas iniciativas, entendemos que es el traspaso de la inversión pública para el bienestar de la población de la región. Por eso que nos interesa tener claro qué es lo que va a ocurrir en los próximos meses. Tolentino, ¿por qué se ha vuelto tan lento el envío de proyectos? ¿Por qué no está funcionando al ritmo que debería o que ustedes interpretan que tiene que ser? Claro, mire, yo creo que hay una instalación, hay un proceso de instalación. En esto tenemos que ser también justos, ¿no? Aquí no se trata de criticar por criticar. Hay que ser justo, que obviamente es un gobierno que se está instalando, ¿cierto?, que tiene que tener el nombramiento de los respectivos secretarios regionales ministeriales. Yo creo que lo que se está haciendo ahora es un poco continuar con aquellos proyectos que se encontraban en el Banco Integrado o en el Ministerio de Desarrollo Social, ya con las iniciativas recomendadas satisfactoriamente, y eso ha tenido la funcionalidad que significa que nosotros trabajemos el proyecto y podamos aprobarlo, que es lo que ha ocurrido en estos pocos días. Pero más allá de eso, ¿cierto?, lo que nos interesa es que saber, por ejemplo, cuándo cada cartera va a entregar su carta de navegación y le va a decir a la región: mire, nosotros en materia de vivienda vamos a seguir con las construcciones, ¿cierto?, vamos a trabajar de tal o cual sistema, cuál va a ser nuestro sistema de postulación. Nosotros tenemos convenios de programación, ¿verdad?, que no es otra cosa que un instrumento que viene operando no del gobierno anterior solamente, sino que de muchos años, en donde lo que se hace es firmar un convenio entre el gobierno regional y una cartera determinada con los diferentes ministerios, de tal manera que podamos asegurar una inversión pública de mediano y largo plazo, y que no ha significado exitosamente apalancar recursos desde el nivel central hacia la región. Otro de los grandes inquietudes que tenemos en esta materia, y que también pretendemos el gobierno nos dé algunas luces, es qué es lo que va a pasar, por ejemplo, ¿cierto?, con algunos instrumentos como el Plan Especial de Zonas Extremas, que es un instrumento muy importante y que ha significado que en los últimos años podamos en algunos casos triplicar la inversión pública que se ha hecho en la región. Este plan de zonas extremas es una cosa, bueno, tiene vigencia en algunos proyectos, creo que hasta el año 2020, pero más allá de eso lo que importa es saber con certeza si este plan se va a prolongar. Yo creo que es un instrumento que hace justicia con las zonas extremas y que ha significado, sin lugar a dudas,
¿cierto? También avanzar mucho más rápidamente en temas de conectividad, como es lo que se está haciendo actualmente. Tolentino, ¿cuánto debiese demorarse un gobierno en instalarse? Es como la gran pregunta, ¿no? Porque claro, usted dice, hay que esperar, se entiende, se está instalando el gobierno, pero ya llevamos más de un mes ya. Falta Seremi de Hacienda, se han caído 3 Seremi, se han cometido errores, según propias palabras de gente del mismo sector. ¿Cuánto habría que esperar? ¿Hasta dónde hay que ser pacientes respecto de la instalación, supuesta instalación de la nueva administración? Bueno, yo espero que esto ya se quede solucionado en la próxima semana, ¿cierto? Ya quisiéramos tener visiones más claras respecto a esto. Lo normal es siempre, esta es una visión muy personal, por cierto, yo siempre creo que en política tiene que ocurrir un poco, cuando se instala un gobierno, lo que ocurre en una posta atlética, esta que uno corre cierta cantidad de metros, ¿cierto? Y posteriormente con la misma agilidad debe traspasar la antorcha para que el próximo que venga siga esta maratón, de tal forma que los menos perjudicados sean quienes van a ver el espectáculo, que en este caso, cierto, es una maratón, pero que en política es el avance y el traspaso de la inversión pública por el bienestar de la gente. Entonces yo creo que espero que esa sea la inspiración que ocurra, en el sentido de traspasar todas estas iniciativas, todos estos convenios y toda esta forma, ¿cierto?, de hacer políticas públicas en un traspaso que no debiera pasar más allá de un mes, y que yo espero realmente, porque el bien de todos, y aquí en esto no tenemos que tener una actitud crítica, ¿cierto?, solamente por ser crítica. Aquí lo que tenemos que hacer es todo empujar el mismo carro, porque nuestro trabajo fundamental es trabajar por el bienestar de los pobladores de la región. Claro, para empujar todos el mismo carro, tienen que estar todos arriba del carro o al lado del carro, porque si se va el carro y no está todo designado, va a faltar gente para empujar. Entonces, yo creo que uno de los temas que más les podría complicar al CORE, se lo pregunto, capaz que no sea así, es la falta de un Seremi de Hacienda, por ejemplo, porque es quien tiene que ver las cuentas, los números, obviamente, proyectarse económicamente a nivel regional junto con el intendente. Sin el Seremi de Hacienda, tampoco ustedes tienen con quién un poco dialogar al respecto, ¿no? Efectivamente es un personaje muy importante, ¿cierto? Porque además, dicho sea de paso también, allí también tenemos un convenio de programación con el Ministerio de Hacienda, ¿cierto? Y como le decía yo anteriormente, el tema, por ejemplo, del plan especial de zonas extremas, con el que yo insisto, yo hago una invitación pública en esto, a que el nuevo gobierno gestione ante las autoridades centrales en la continuación de este plan, de un plan que es muy importante para la región de Magallanes. Nosotros venimos llegando de lo que fue una sesión ordinaria y otra extraordinaria en la provincia de Tierra del Fuego, donde uno puede ver, ¿cierto?, un antes y un después respecto a lo que ha sido la inversión pública en los últimos años en materia de conectividad, en materia de mejoramiento urbano que ha tenido la provincia de Porvenir, que dicho sea de paso, la provincia de Tierra del Fuego es una de las provincias que ha tenido la mejor inversión pública de toda la región. Entonces uno ve que estos instrumentos aplicados a través de estos convenios no solamente ha sido una herramienta para apalancar recursos que vengan del nivel central, ¿cierto?, y se inviertan en la región, sino que además han significado solucionar temas en materia de proyectos, ¿cierto?, y de obras que con los recursos históricos y tradicionales que tiene la región hubiese sido imposible. De allí que esto no sea simplemente, ¿cierto?, un análisis así muy somero de lo que se hace en materia de administración, sino que es específicamente y con hechos mostrados un adelanto, ¿cierto?, y una tremenda herramienta lo que ha sido la ejecución del plan de zonas extremas. A propósito, Tolentino, que estuvieron en Tierra del Fuego, ¿cómo está la provincia y cómo se está preparando para una nueva temporada alta? Que faltan todavía, pero lo que pasa es que explotó Tierra del Fuego en el último verano, llegaron mucha gente, los visitantes aumentaron de forma concreta, para algunos sorpresa, para otros se veía venir. ¿Cómo cree que se está preparando la provincia de Tierra del Fuego, Porvenir, sus alrededores? Porque turísticamente va avanzando cada año más y se nota fuertemente. Bueno, efectivamente, si nosotros vinimos al menos con muy buena percepción de lo que está ocurriendo allá, y justamente aprovechando esta visita que hizo el Consejo Regional, los señores consejeros y las señoras consejeras regionales tuvieron la posibilidad de visitar algunas obras que están en plena ejecución, otras que están también con algunos problemas, y esto tiene de todo un poco, digamos, ¿cierto? Tuvimos la posibilidad de visitar, por ejemplo, lo que es el mejoramiento de la Plaza de Armas de Porvenir,
que es un proyecto que está siendo financiado por el Fondo de Desarrollo de Magallanes, por 1.300 y tantos millones de pesos, y está en plena ejecución, y que nosotros esperamos, ¿cierto?, en los próximos meses ya que es finalizado, porque está ya haciendo uso de los plazos de extensión. Tuvimos también la posibilidad de visitar un proyecto de mejoramiento del recinto del club de jineteada de Porvenir, donde también allí hay algunos problemas, ¿cierto?, que deben solucionarse a nivel de las unidades técnicas. El municipio está haciendo los esfuerzos allí, donde seguramente tendrá que repostular algún proyecto complementario, porque quedaron muchas cosas pendientes, quebró la empresa, los problemas que generalmente pasan en una obra. ¿Cierto? También tuvimos una sesión especial una sesión extraordinaria en Villa Cameron, en donde también se estaba ejecutando una obra importante que dice relación con el financiamiento para la conservación de un gimnasio en Villa Cameron, que fue un proyecto que era financiado también por el Fondema, por 290 millones de pesos, casi 300 millones de pesos, que es una obra muy bonita y muy importante en ese sector. Así que así pudimos recorrer para ver varias de las obras que se están ejecutando allá. Ahora, lo que yo debo decir respecto a este tema es que uno siente que ha habido responsabilidad en materia de inversión pública en la provincia de Tierra del Fuego. Lo importante allí es también que los habitantes y toda la comunidad tengan una actitud frente a esto, porque la verdad es que estamos en un territorio muy especial. Fíjense que yo le cuento una anécdota muy personal. Yo hasta hace algún tiempo atrás, yo no conocía el territorio de la provincia de Tierra del Fuego. Ya. Y cuando conocí la cordillera Darwin, por ejemplo, ¿cierto?, yo dije, efectivamente, aquí estamos frente a una copia muy parecida al Parque Nacional Torres del Paine, porque es de una belleza escénica extraordinaria. Así es. Es decir, si allí somos aplicados, si tenemos una visión como Estado, como gobierno regional, como comunidad fueguina, lo que debiera ocurrir es un tremendo despegue y desarrollo turístico en esa zona. Sí. Y ¿sabe por qué le digo que esto es una anécdota? Porque hace muchos años atrás, usted sabe que yo fui alcalde de Puerto Natales. Por cierto, sí. Y junto a un ex gobernador de la época, don Manuel Suárez, que todavía lo conservamos, ¿cierto?, que es un tremendo personaje. Así es. Nosotros hablábamos del turismo como una actividad económica. Ya. Y en aquel entonces la provincia de Última Esperanza, y Puerto Natales específicamente, vivía de lo que era el mineral del carbón, de un mineral argentino que estaba a escasos kilómetros de Puerto Natales. Y la apreciación que se tenía en el momento era que, bueno, efectivamente, si en algún momento la mina de carbón cerraba, había que cerrar Puerto Natales porque no había que vivir. Y sin embargo, cuando nosotros planteábamos un poco lo que significaba el turismo como actividad económica, hacían estos viejos locos, pretenden que con eso, ¿quién va a venir para acá? Han pasado los años, han sido muchos los actores, todos han sido personas que han aportado, pero yo diría que la comunidad tuvo una actitud de perseverar en este mensaje, y hoy día quién debería discutir que junto a otras actividades económicas el turismo es un poco el sueldo de la provincia de Última Esperanza y de la región de Magallanes. Entonces esto que pareciera, ¿cierto?, un simple análisis, es en verdad una orientación y una carta de navegación que debe llevarnos a asumir estas tareas con mucha responsabilidad. Tolentino, a propósito de su experiencia municipal, que vivió por dentro el municipio y todos sus quehaceres, ¿qué visión, qué opinión, qué análisis se puede hacer del momento municipal que se vive hoy en día, básicamente en nuestra comuna? Puede parecer similar tal vez en otras comunas de la región, pero lo más grave en el sistema municipal respecto de la Cormupa, básicamente, salud, educación y todo lo que sabemos y que sale en los medios hace meses y años, se podría decir. ¿Cuál es su análisis? Hay algunos que dicen que este tema está ya colapsado, hay que cerrar con llave los colegios y entregárselos al ministerio. Otros dicen que todavía hay que remar por los profesores, por los alumnos, por los funcionarios. ¿Cuál es su visión al respecto? Bueno, mire, yo creo que la verdad las cosas que ahí hay que hacer un análisis bastante profundo. Esto tiene su historia. Sí. Yo soy de los que creo, por ejemplo, y soy un convencido y siempre lo he sido, de que la educación es el proyecto más importante que tiene una comuna. Así que esto de cerrar un poco el bolso y entregárselo a quien lo quiera tomar, a mí no me parece de mucha responsabilidad. No obstante, hayan problemas en el sector. Yo creo de que, primero, cuando nace este tema de la municipalización de la educación, los traspasos que se hacen no se hacen con los recursos debidos. Y efectivamente allí
se parte con un déficit que fue posteriormente convirtiéndose en un déficit histórico. Pero también hubo un abuso en las administraciones. Estoy hablando no solamente de lo que ocurra en Punta Arenas, sino que lo que ocurre en el 80 o el 90% de las corporaciones municipales del país, en donde estas corporaciones pasan a convertirse en agencias de empleo para pagar favores políticos, y eso hay que decirlo con absoluta claridad. ¿Ah? Uno ve estas corporaciones sobredimensionadas en cantidad de funcionarios, ¿cierto? Y lo que es peor, que la mayoría de estas contrataciones o exceso de personal que existe cumplen funciones que no están respaldando las aulas, que es donde se entrega el contenido de la educación en el país. O sea, si a mí me dijesen que el 80 o el 90%, ¿cierto?, de las personas cumplen labores específicas al interior de las aulas y fortalecen, ¿cierto?, el proyecto educativo, que bueno, yo creo que tendríamos hasta mejores resultados, sería otra la cuestión. El tema es de que año a año estamos apagando el fuego con benzina, porque se ven mayor cantidad de contrataciones, mayores costos, mayores gastos en esto, ¿cierto? Y yo creo que el resultado de la calidad de la educación no ha avanzado en esa materia. Por eso me parece a mí que cuando uno se plantea esta situación de las corporaciones, ¿cierto?, cada cosa en su lugar, debe haber un análisis muy exhaustivo, cómo se llega a los tremendos déficits, a las tremendas deudas que tienen las corporaciones, y bueno, y alguien tiene que asumir esto también, pues. No puede ser, ¿cierto?, que a paquete cerrado, ¿cierto?, no, como esta cuestión quebró, entreguémoselo al Estado. Creo que hoy efectivamente hay que analizar esa posibilidad. No está quedando otra, las deudas son millonarias, impagables. Sí. Pero requiere de un análisis muy profundo de cómo se llega a este tremendo endeudamiento por parte de las corporaciones del país. Desmunicipalizar es la palabra, ¿no? Desmunicipalizar es la elegante palabra. Sí. Pero también hay que hacer el análisis investigativo que corresponda. ¿Ah? Investigar, usted dice qué cosa, qué es lo que ha sucedido en los últimos años y ver cómo se traspasa finalmente o ver en qué se han gastado los recursos. ¿A dónde dirigir la investigación, Tolentino? Yo creo que la investigación tiene que estar llamada, ¿cierto? Porque mire, lo que ocurre en esta cosa es de que nuestra gran preocupación no tiene que ser solamente la deuda. El tema que tenemos que plantearnos, yo cuando vi, incluso yo fui muy crítico de la reforma anterior, la reforma que se pretendía, la reforma educacional. Yo decía que en todas las cosas yo veía una discusión presupuestaria, una discusión de platas, pero en ninguna parte veía una reforma respecto a la calidad de la educación. Por ejemplo, decir cuánta apuesta hay no solamente al traspaso de conocimiento en una eventual reforma, sino que qué rol formativo tendría este nuevo proceso educativo. ¿Ya? Y en ese contexto uno se preocupa, porque cuando se aplican reformas, cuando se investiga funcionamiento, cuando se entregan recursos, uno tiene que mirar al producto final. Y ese producto final no era el que lideraba esta reforma, en el contexto de que uno piense de que el educando iba a salir con una mejor formación académica o una mejor formación ciudadana. Recuerdo haber sido parte de algún seminario donde yo hago la siguiente consulta. Yo le digo, ¿qué es lo que nosotros necesitamos como producto final en una reforma educacional? ¿Necesitamos un joven que salga más inteligente, más preparado técnicamente, o la sociedad nos está demandando un mejor individuo para insertarlo? ¿Verdad? Entonces tendríamos que aplicar algunos esfuerzos más a la tarea formativa, ¿cierto?, que a la de traspaso de conocimiento. Esos son los grandes temas que uno espera estén presentes en una reforma tan importante como lo es la reforma de la educación. Y así podríamos avanzar, ¿cierto?, en otras materias también, cosa muy similar está ocurriendo en la salud. Entonces, yo creo que efectivamente, primero tienen que haber un asumir responsabilidades de quienes conducen el sistema de la municipalización en materia educacional, como también de su traspaso. Oiga, me están preguntando por WhatsApp, aprovecho que está en línea usted, que conoce la realidad de Puerto Natales, me preguntan si, le voy a preguntar yo, si es verdad que hubo un problema de diseño en el nuevo cuartel del carro de bomba en Puerto Natales, el nuevo edificio. ¿Sabe usted algo? ¿Es así o no? No, nosotros participamos de la inauguración. No ha estado... Me decían que había un problema. Ok, me decían que había un problema para entrar el carro al cuartel, pero no, por eso le pregunto, ¿no? Sí, yo escuché el comentario también de que aparentemente el carro no entraba dentro del cuartel. Exacto, por eso le pregunto. pero no es efectivo, no, eso no es efectivo. Okay. Entiendo que en su ejecución puede haber algún tipo de inconveniente, pero asistimos a una gran infraestructura. La verdad que es una gran infraestructura, y yo diría que el cuerpo de bomberos de Natal, bueno, de toda la región,
ha estado en muy buen pie, no solamente por los esfuerzos que se han hecho con recursos regionales, sino que también ha habido una gran preocupación y responsabilidad del Cuerpo Bombero a nivel nacional, ¿cierto?, por entregar y apoyar el normal funcionamiento de esta institución. Tolentino, lo último, la solución habitacional debe ser, o soluciones habitacionales en la región deben ser uno de los temas que más complica a la gente, a los habitantes que están en búsqueda o en espera con esta burbuja también habitacional que se ha transformado, que se ha desarrollado en nuestra región, que los precios son exorbitantes en arriendos, en ventas. La solución habitacional por parte del Estado es la solución para muchos sectores poblacionales de nuestra región. Entiendo que también con la lentitud de los proyectos también hay algunas cosas que se han retrasado ahí, hay problemas habitacionales o de falta de viviendas en Natales, también en Punta Arenas, hay toma de terreno, han habido otras tomas también históricas. ¿Qué le podemos decir a los magallánicos al respecto? ¿Cómo se va a trabajar, cómo se va a afrontar esa problemática? Bueno, yo vuelvo nuevamente, ¿cierto?, a este llamado de urgencia que se requiere en materia del diseño de las políticas públicas que tendrá el nuevo gobierno, porque en esto tenemos que ser claros. Nosotros no somos gestores de iniciativa como Consejo Regional. Lo que somos un ente que estamos dispuestos a apoyar, ¿cierto?, al gobierno de turno, al gobierno que esté de turno, porque más allá de quién esté como gobierno, nos interesa el beneficio que la gente va a recibir en cada una de las aplicaciones de estas políticas públicas. Y en ese contexto, una de las grandes preocupaciones es el tema de la vivienda. Vuelvo a insistir sobre el tema de los convenios de programación. Creo que también aquí tiene que haber un llamado, ¿cierto?, a iniciativas privadas. Hoy día para nadie es una novedad que con el desarrollo turístico que está teniendo la zona, con el desarrollo que está teniendo el sector salmonicultor, ¿cierto?, que también es otra actividad que vino para quedarse y que está generando una serie de mano de obra, es importante que se vaya implementando también en algunos convenios privados, públicos, ¿cierto?, donde podamos avanzar más rápidamente en entregar viviendas de buena calidad a las personas que viven en la región. Aquí ocurre una situación muy parecida, fíjate, Mauro, según mi visión, a lo que ocurre con el tema de las migraciones. Magallanes está recibiendo una gran cantidad de gente que viene a quedarse, porque obviamente nuestra región es una región tranquila, donde se puede hacer hogar, donde se construye familia con mucha paz y tranquilidad. Y en ese contexto estamos siendo vistos con muy buenos ojos, desde cualquier parte del país. Y claro, como está llegando mucha gente, la casa está quedando chica para tanta visita, ¿verdad? Sí. Y en ese contexto tenemos que tener una planificación previa en temas como, por ejemplo, la vivienda, la salud, la educación, porque el contingente abunda, porque viene mayor cantidad de gente. Ahora, ¿qué es necesario en eso? En eso también es necesario ir involucrando al mundo privado. No solamente desde el Estado tenemos que tener políticas públicas que tiendan a dar soluciones en esta materia, sino que también es necesario, ¿cierto?, invitar al sector productivo, al sector empresarial, para que se sume este esfuerzo, nazcan iniciativas privadas. Yo creo que en materia de vivienda se ha hecho un gran esfuerzo y se aplicó un gran convenio de programación, que en el caso específico de Natales, por ejemplo, que conozco más de cerca, llegó casi a las 2.000 soluciones habitacionales, lo que no es poco. Creo que hay que analizar este sistema, hay que volver a conocer las necesidades, la cuantificación de cuántas son las personas que están postulando. Obviamente que todo el mundo tiene algunos requisitos que cumplir, pero yo espero un anuncio muy prontamente de parte de las actuales autoridades respecto a cuál va a ser la carta de navegación en materia de la aplicación de materias habitacionales. Tolentino Soto, presidente del Consejo Regional, muy gentil como siempre por conversar con Polar Comunicaciones a esta hora de la mañana, presidente del CORE. Muchas gracias, Mauro, muy gentil. Siempre es un agrado conversar con ustedes y un gran saludo a todos sus auditores y a toda la comunidad magallánica. Muchas gracias, en su nombre. Buen día, Tolentino, que esté muy bien. Buenos días, Mauro. 8 de la mañana con 55 minutos, pausa, volvemos.